Gracias por permanecer en sintonía con el segmento Mucho Más que Información aquí en su programa Que No Te Lo Cuenten. Francisco Tavares nos acompaña, es especialista en materia financiera y vamos a hablar ahora sobre el tema salarial. Y es que recientemente el Ministerio de Trabajo, el presidente, vamos a decir, el gobierno, anunció un aumento salarial en el área no sectorizada del sector privado, ¿verdad? Entonces, se habla de un 15% y que hay un 4 eventualmente prorrogado. un 4% se le agregaría, sería como que en febrero. Entonces, nace la duda de cuáles son esos sectores, no hablemos de sectores, cuáles personas del ámbito privado reciben ese aumento. Y hablando del Banco Central de un 8% de inflación al año, sería justo ese 19% con años ya de atraso, Sí. cuando realmente se está determinado que se aumenta acorde a la inflación anual que se presente en el país. Entonces, el monto es, a ver, se dio el aumento. Sí. Hay que aplaudirlo, sí, se dio la conversación, se llegó al consenso, se produce, pero ¿pudo hacer más el gobierno por el empleado privado? Ok, bueno, lo primero es que cuando hablamos del sector privado, no sectorizado, no estamos hablando del conjunto de empresas privadas. Eso es lo primero. Cuando hablamos de este conglomerado de empresas, estamos hablando de todas las empresas del país, del sector privado, a excepción de Zonas Francas, que tiene su propio reglamento de salario mínimo, su propio tarifario, a excepción de hoteles, bares y restaurantes y todo el conglomerado del sector turismo y otros sectores que, como la construcción, también tiene tarifarios de salarios mínimos particulares. Todos los que no son de esos tres sectores y de los demás sectores que tienen salarios mínimos particulares pertenecen o están bajo la sombrilla del sector privado no sectorizado. No sectorizado porque no está como sector económico en particular, como zona franca, turismo y construcción. Eso es lo que significa. Para esas empresas se produjo un aumento, un incremento de las tarifas de salarios mínimos de un 19% en prorrogado. ¿Qué significa eso? Un 15% que se va a aplicar ahora a partir del mes de abril y un 4% prorrogado a febrero de 2024. ¿Podríamos decir que esto es suficiente? Bueno, según la inflación acumulada que se registró desde la última vez en que se variaron los salarios mínimos, que creo que fue en julio del 2021 a febrero del 2023, la inflación acumulada fue de alrededor de un 14% o de un 13 y algo. O sea, que lo que significa que está, o sea, un poquito por debajo, es decir, que el salario para el mes de abril va a recibir un aumento real de 2 a 1.5%. O sea que aumentará el salario en términos de poder de compra cerca de un 1.5 a un 2%. Ahora bien. Porque lo otro es como una deuda acumulada ya. Exactamente, ya eso no cuenta, eso es, digamos, poder de compra perdido. Y cuando se hace un ajuste por inflación, lo que se hace es un ajuste para recobrar el poder de compra de los salarios en los últimos años. Francisco me está pagando 20 pesos, toma ahí lo que te debía, pero resulta que los intereses, él me pidió prestado 5 pesos, ya los intereses hacen la deuda de 18 pesos, cuando me está dando 20, no me está dando Exactamente, 12 pesos, es como me está dando 2. saber que los precios crecen constantemente. Los salarios no crecen toda vez, porque el salario es un precio en el mercado de trabajo que solamente por discusión o pacto entre los sectores se puede mover. Entonces, cuando hablamos del 4% para el 24, para febrero, es decir, 11 meses después, la inflación acumulada puede llegar a ser de más del 4%. Lo que pudiera indicar que efectivamente, si nosotros sumamos esta inflación para el año del julio de 2021 a
febrero del 2023 y le sumamos a febrero del 2024, estamos hablando de que posiblemente la inflación sea más allá de un 20%, lo que dejaría sin efecto este incremento salarial que yo creo en manera particular que debió ser de un 23 a un 25%, y que cada 2 años siempre el gobierno se comprometa a aumentar los salarios más allá del nivel de inflación. ¿Para qué? Porque eso fue lo que dijo el presidente, de que se van a ajustar los salarios más allá del nivel de inflación, por la sencilla razón de que cuando se hacen ajustes por inflación, el salario no gana poder de compra y por lo tanto se mantiene la inequidad en el ingreso y los salarios siguen siendo insuficientes para cubrir la canasta básica promedio que tanto se ha querido que el trabajador pueda suplir. Porque es lo que garantiza vida digna. Porque si una gente no puede con su salario comprar lo que necesita para comer, porque en una canasta básica lo que se mide son servicios básicos y comida. Si un trabajador no cubre esa canasta básica promedio, pues entonces quiere decir que más personas en ese hogar tienen que trabajar, madre, hijo y demás, para poder llegar a ese nivel. Entonces la República Dominicana, que es una economía que ha estado creciendo constantemente, merece tener trabajadores mejor pagados. Porque si la economía crece, quiere decir que en algún sector se está produciendo un incremento en utilidades y ganancias, que yo considero que son las grandes empresas, porque la pequeña y la micro, que es otro mundo, que esos no son empresarios. Yo no digo que los micro y los medianos son empresarios. La pequeña y la micro no son empresarios, son trabajadores que tienen un medio para ganarse una vida. Entonces, ¿qué hacer con eso que no pueden aumentar? Pues bueno, vamos a drenar parte de los recursos que tiene el gobierno para apoyo a sectores grandes y vamos a ayudarle a los pequeños. Tú hablas de los incentivos, impuestos a esos pequeños empresarios. Si se hace con las grandes que no lo necesitan, que debería hacerse una evaluación para ver cuáles las necesitan, cuáles no. Vamos a liberar recursos, vamos a ayudar a los emprendedores, a los pequeños y a los micros, para que puedan por lo menos liberar costos de producción y lograr que sus trabajadores tengan mejores condiciones salariales. Eso es lo que yo opino. Y para lo próximo, los ajustes salariales estén siempre por encima del nivel de inflación de un 2 a un 3%, para que dentro de 5 o 10 años, por lo menos, la población dominicana pueda decir: vivimos en un país donde la clase trabajadora está ganando ingresos que le permiten vivir decentemente. Y eso ayuda a la seguridad social, porque aumenta las cotizaciones, porque una de las cosas, ¿por qué las pensiones no van a ser suficientes en la República Dominicana y van a ser pensiones de pobreza? Porque efectivamente aquí los salarios son muy bajos. Entonces, si la gente no puede aportar suficientes ingresos de esos bajos salarios, las pensiones automáticamente serán miserables también. Exacto. Entonces es un problema estructural, es un problema que debe ser de solución de todos los sectores, no solamente el gobierno, porque los empresarios también tienen que concientizarse de que van a vivir en un país mucho más desigual, con más pobreza, más delincuencia, porque la gente no se siente integrada socialmente cuando vive en la sobrevivencia. Sabes que cuando el ministro se acerca a los medios de comunicación luego del anuncio del aumento, surge la pregunta de que si van a ocurrir despidos masivos ya con este aumento aprobado, porque es a lo que te refieres. En pequeños empresarios que tienen empresas, por ejemplo, según leí en comentarios, personas que tienen empresas de montar cámaras de seguridad o algo tecnológico, van a tener que reducir sus empleados, porque no van a poder llevarlos a ese salario. Quizás no sean despidos masivos, pero también puntualizar que muchas empresas le temen a los impuestos, por lo que no se formalizan y entonces no reciben ese apoyo que da el gobierno a las MIPYMES.
también Sí. sería de lo que mencionas, de reducir esos impuestos a ese sector micro, pequeño empresario que está en el sector privado. Nuestro compañero Eric Ortiz mencionó en una nota de prensa que ese salario mínimo, que está quedando en cuánto, por cierto, porque se hablaba de una escala. Estaba en 11.900 las microempresas y pasó ahora a 13.900 y tanto. 13.900. O sea que hubo un aumento de 2.000 y pico de pesos. Él hablaba de que el salario de 20 y tanto, 20.000 y tanto, no era todavía un salario que asegurara una vida digna para el que habita en el Distrito Nacional. Entonces ahí se ve el desplazamiento hacia otras ciudades, porque lo que cuesta y es un punto que hay que tomar en cuenta, lo que cuesta el alquiler y los servicios básicos en el Distrito Nacional no es para que ningún empleado asalariado, mínimamente asalariado, pueda costearlo. Tú sabes lo que está pasando, Lisa, que aquí hay gente que ha vivido en el distrito y que viene de algún lugar de la República Dominicana y mucha gente se está retornando a las provincias porque el costo de la vida aquí en el Gran Santo Domingo se ha disparado por, digamos, la gran concentración, la demanda de vivienda en el casco urbano. Ha aumentado los alquileres, pero también mucha gente que hace inversiones en apartamentos, no lo vive y lo alquila para Airbnb, está expulsando a mucha gente del casco urbano hacia la periferia, lo que ha, digamos, incrementado las soluciones inmobiliarias en lugares incluso que son parte del cinturón verde del Distrito Nacional, como en la circunscripción 2, hacia la parte ya de la Jacobo, de la República de Colombia. Todo eso eran bosques o parte de la zona de amortiguamiento de la ciudad de Santo Domingo, el pulmón verde. Pero ya eso está que prácticamente se ha tomado todas las grandes empresas inmobiliarias, lo que han es construido, incluso en situaciones en las cuales ni siquiera hay drenaje pluvial, no hay soluciones realmente de transporte, de poder salir de esa zona, lo que ha creado un pandemonio de situaciones incalculables con el transporte y los entaponamientos. Y mira la situación del agua también, cómo debemos racionar el agua, debemos darle un uso eficiente, porque cada vez hay que eficientizar su uso. O sea, no podemos seguir bajo un modelo de construcción de una ciudad caótica, y qué bueno que hoy, hace poco se modificó, se aprobó la ley de ordenamiento territorial. Hay que aplicarla, señores. No podemos seguir creciendo las ciudades, incluso usando terrenos de vocación agrícola y terrenos forestales. Y terrenos de área que deben ser asignados a área verde, los estamos ocupando. Y el ruido que causan todos estos letreros. Bueno, para concluir con el tema salarial, me gustaría leer una pregunta que circuló en las redes sociales para que, por favor, si está en tus manos, le brindemos una respuesta. Una ciudadana expone que trabaja en una farmacia y gana 12,000 pesos al mes. Dice, es un negocio pequeño que no genera muchos ingresos. Somos 2 empleados y una encargada. La encargada dice que no se puede aumentar el salario sin antes examinar todas las facturas y determinar si el negocio puede permitírselo. Entonces, es cierto esto, así como también que independientemente del tipo de negocio, están obligados a ofrecerle seguro médico. Esa es como la interrogante que tiene ahora mismo esta trabajadora. Bueno, si es una farmacia, supongo que es una empresa formal. Está registrada al área de salud que tiene exoneración de impuestos. Entonces, si es una empresa formal, debe garantizarle por ley seguridad social. Sí. Es decir, un seguro médico y cotización a un fondo de pensión. Eso de manera automática, desde que la farmacia registra a esa persona como empleado en la tesorería de la seguridad social, eso automáticamente se activa y las autoridades, en dado caso de que no se pague o no se cumpla con las cuotas sobre esa protección social, entonces puede demandar al negocio. Si ella no recibe esos privilegios que vienen por ley, entonces el empresario, el dueño de la farmacia, estaría incumpliendo un derecho laboral que incluso puede ser sancionado por la ley.
Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, si es una empresa pequeña, me supongo que es una microempresa porque tiene 2 empleados, un encargado, son 3 empleados. Entonces, hay que ver cuál es el volumen de ventas brutas que tiene esa farmacia. Porque tú puedes ser, en términos de cantidad de empleados, una micro, pero puedes generar un volumen de ventas por encima de los 10 millones anuales, lo que te ubica inmediatamente no como una micro, sino como una pequeña empresa. Entonces, si ella no tiene que esperar a que esa empresa revise sus facturas, porque no es un asunto de particular o de discreción aplicación la normativa que aumenta los salarios mínimos en el sector privado no sectorizado. Todas las empresas, por obligación, tienen que hacerlo a partir de abril. Y si no la cumplen, entonces los empleados están en todo el derecho de exigir su cumplimiento e incluso demandar ante el Ministerio de Trabajo. O sea que sí, definitivamente tiene que hacer la suma de sus facturas y ver dónde cae, si en micro Claro. o en pequeña. Claro. ¿Las banqueras van a recibir aumento? No. ¿Y las saloneras? No. Bueno, la salonera... Hay un sector muy preocupado, incluso claro, yo que... si están formalizadas, porque la mayoría de los salones aquí, a menos que sea de clase media alta, Sí. aquí no prácticamente esos negocios generalmente son informales. Sí, ese es un tema entonces. No es tanto el aumento salarial, sino la formalización. La formalización del es trabajo. clave. Yo creo que uno de los asuntos por los cuales aquí la gente en términos de trabajo es muy vulnerable en sus ingresos, es que estamos hablando del 57% de la gente que trabaja. Es un trabajo informal, o vende o transporta gente en su motor, hace trabajo de taxi sin formalización, vende mercaderías en un sitio sin registro. O sea, es un tema estructural muy complejo de poderlo eliminar porque tú tienes que generar incentivo a que esos empresarios informales puedan formalizarse. Y generalmente esos incentivos no existen, porque ¿cuál es el incentivo de pagar impuestos? Reducir tus niveles o tus márgenes de ganancia. Entonces hay que buscar la forma de que, por eso te dije que el Estado debe apoyar en lugar de las grandes empresas a los pequeños, para formalizarlos, llevarlos a la formalización y que ellos encuentren incentivos para hacerlo, es decir, acceso al crédito barato, apoyo en la formalización de sus trabajadores, capacitaciones, etcétera, que sean gratuitas, incluso incluir al Infotep, incluir a todas las, al mismo ITLA, todo eso hay que ponerlo a disposición de los pequeños y microempresarios y sus empleados para que estos puedan aumentar sus capacidades financieras, humanas, y esos trabajadores informales también puedan incluso competir con los formales por puestos de trabajo, porque muchos de ellos no entran al sector formal porque no son profesionales, no tienen un grado universitario, y todo eso limita, todo eso limita. Y en la medida en que el trabajador vaya educándose, vaya ganando capacidad, en esa misma medida será más productivo. Y ahí nos irá a todo mejor. Pero es una cosa muy bonita decirla. Sí. Aplicarla implica mucha voluntad política, exacto, romper con mucha gente que quizá no se va a oponer. Claro, es bonito leer el titular en el periódico de que se aprueba en República Dominicana un aumento salarial en el sector privado, pero de repente tenemos a los que trabajan en los comercios de los chinos, por ejemplo. Esos famosos encontronazos, vamos a decir, esos chinos que son terribles. Que se dan entre los dominicanos. Uno incluso todavía en espera de... En fuga. Sí, nunca no ha aparecido y se hablaba de que había un maltrato laboral, verbal y monetario también, porque no era una paga justa. Entonces, todos esos empleados, que son muchos que trabajan con el sector, sí, con la comunidad china en República Dominicana, no van a recibir un aumento realmente, porque son empresas que incluso muchas están exoneradas, que no están legalmente constituidas tampoco.
Yo creo que el aumento salarial tendrá un impacto quizás un 30% de la empleomanía a nivel nacional. Porque estamos hablando de los formales, una pequeña parte que son los no sectorizados, porque ahí ya mencioné construcción, hoteles, bares, restaurantes, zona franca, toda esa rama de la producción que también emplea a mucha gente. O sea que el aumento tiene que hacerse también en los demás sectores, bueno, de tal forma de que sea general. Esperemos que el transporte público no quiera alegar que con el aumento salarial pues le toca esos carritos, o sea, ya el sueldo subió, vamos a cobrar 5 pesos más. Realmente el que utiliza, el ciudadano de a pie que utiliza el transporte público, no, ya mencionamos que no es el que está beneficiado con este aumento salarial. Vamos a una pequeña pausa y al volver vamos a finalizar con el segmento Mucho Más que Información. Vamos a hablar sobre el caso Calamar, que está trabajando el Ministerio Público, y también sobre la cumbre de presidentes que se estará realizando mañana en nuestro país, pero que ya hoy empiezan a llegar grandes mandatarios del mundo. Vamos a la pausa y los espero.